Bueno, un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para los seguidores de nuestras redes sociales y especial saludo para aquellas personas que nos escuchan por este medio. Les busco en ti Radio Online, porque donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina y Juan Carlos Polanco en el segmento Gobierno Civil Bíblico. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Haré mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprender Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, Jorrito, estamos muy bien, gracias a Dios. Gracias por el espacio que tenemos aquí en la emisora para cada semana, lunes y miércoles, poder estar hablando sobre gobierno civil bíblico. Y hablamos de gobierno civil bíblico no como una propuesta nuestra, no como una propuesta nueva en ninguna manera. Gobierno civil bíblico es una propuesta de Dios, una propuesta que está en la Biblia, donde Dios mismo delinea que sí existe un sistema que produce libertad y prosperidad para todos. Entonces, le damos la bienvenida a todos los que nos ven en directo y claro, bienvenidos a los que nos verán en diferido en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día. Y claro, aquí estamos también en compañía de nuestro querido amigo chileno, Juan Carlos Polanco. Bienvenido. Hola, Pastor Ricardo, ¿cómo estás? Jorge, gracias nuevamente por un día más, día miércoles, ya estamos a la mitad de semana y estamos aquí en el programa favorito de todos, ¿cierto? Un gobierno civil bíblico, ese programa que esperan ansias. Este programa es un programa en el que se comentan o se hablan ideas contra cultura, ¿cierto? Ideas que son, para la mayoría de la gente, son como que, ¿qué están hablando? ¿Qué está hablando este tipo de gente? Pero es porque nunca nos han educado de manera civil bíblica, ¿cierto? Nunca no hemos puesto a pensar qué es lo que dice Dios acerca del gobierno, acerca de la Biblia, cómo Dios quiere establecer un gobierno en la tierra. Un gobierno, estoy hablando de una institución, de un gobierno civil, de un magistrado, y para muchos, sobre todo para muchos cristianos, pega duro, ¿cierto? Pega duro porque no tienen el concepto claro. Pero para eso estamos nosotros, para aclarar dudas. No somos los que tenemos el conocimiento absoluto, pero sí tenemos un concepto claro de lo que es el gobierno civil y lo hemos estado aquí tratando de compartir con ustedes. Así es, Juan Carlos. Pues estamos aprendiendo, ¿no? También. Aprendiendo cómo poder aplicar lo que la Biblia dice en cuanto a gobierno civil y exponerlo a muchas personas, dar seminarios. Yo estoy dando seminarios a políticos, a gente que están corriendo ya para puestos de elección popular. Y pues ahí estamos, aprendiendo, creciendo. Últimamente estoy escuchando mucho a Milei, Javier Milei de Argentina, y cada vez que escucho a ese hombre yo termino riéndome solo. Yo me río, este man sí como habla, este Milei es un hombre, no es cristiano. En una entrevista donde le dijeron a él, ¿usted cree en Dios? Y me dijo, claro, que creo en Dios, por supuesto. Y el tipo dice, pero ¿cómo es posible que usted crea en Dios? Y eso es un hombre tan pragmático. Eso no va en contra de eso, no. Y la eternidad, bueno, le preguntan a él cosas y el hombre está muy tranquilo. Él proclama su fe en Dios y que un día pues va a estar junto. Él le dice, el número uno, Dios va a estar ahí y claro, bueno, ojalá el hombre pueda conocer un poco más a Dios a través de esta experiencia, pero disfruto mucho escuchando a la locura de este hombre porque
Pues son locuras, Claro. porque él dice en medio de una sociedad tan torcida y corrupta y decadente como lo que es la Argentina. Y pues Colombia no se queda atrás en el sentido de que también hay corrupción, hay maldad, y tristemente pues tenemos un gobierno muy deteriorado, un gobierno comunista, socialista. Gracias a Dios todavía no hemos caído como ha caído Argentina. Gracias a Dios no hemos caído como ha caído Nicaragua, como ha caído Venezuela, como ha caído Bolivia, como ha caído, bueno, Chile también cayó, está reaccionando. Pero no hemos caído todavía tan bajo. Estamos en decadencia, sí, pero hay esperanza. Y pues este gobierno que tenemos ahora mismo en Colombia es un gobierno definitivamente en contra de la libertad. Un gobierno que apuesta a aplicar un sistema que otros ya han tratado de aplicarlo y ha fracasado. Entonces es una filosofía, se llama la filosofía del fracaso, las propuestas, los incentivos del fracaso. Y pues son tercos y persisten en aplicar algo que no funciona porque corta las libertades fundamentales, las libertades básicas de los seres humanos. Bueno, Pero ojo, Pastor Ricardo, lo que dice usted, la filosofía del fracaso, pero el éxito de la izquierda consiste en su fracaso, porque la gente si sale, porque ellos dicen, y Petro lo ha dicho, si la gente deja de ser pobre, deja de ser de izquierda, porque ellos lo que venden es una idea fantasiosa, y mantienen a la gente dentro de esa idea. Entonces no les conviene que triunfe, podríamos decirlo, no les conviene mantenerlo ahí en el fracaso. Entonces el éxito de la izquierda consiste en su propio fracaso. o sea, si se atribuye un éxito a esta filosofía, es que toda intención, toda propuesta, fracasa. Excelente. Ahí estamos de acuerdo. Por fin nos ponemos de acuerdo en algo, ¿no, Juan Carlos? Eso está bien. Muy bien. Esta semana escogimos hablar de un amigo mío que se lo presentaron a Juan Carlos y pues la amistad ha crecido con este hombre. Yo no soy un grupito. Sí, yo tengo unos 25 años de haberlo conocido y este hombre se llama John Locke y le dicen el filósofo de la Revolución Americana. Yo diría que es el filósofo de la Revolución Mundial porque sus pensamientos, sus escritos, su propuesta realmente ha afectado ideas en el mundo que al aplicarla han traído libertad. Entonces estamos hablando de John Locke, de sus ideas, de su filosofía, de sus análisis, pero no como algo ficticio o teórico, algo así como que, bueno, a ver si funciona. No, son ideas, propuestas, escritas y aplicadas que en la historia muestran que han funcionado. Por eso se le llama el filósofo de la Revolución Americana. Estados Unidos aplicó esas ideas de gobierno civil en su país y eso nos ayudó a desarrollar y ampliar la libertad personal, libertad espiritual, libertad física, libertad económica. Y decía, me gusta escuchar a Milley sus propuestas que él es economista, ¿no? Sus propuestas, todas sus propuestas que él tiene son propuestas bíblicas. Él no es cristiano ni nada, pero creo que está tomando ideas de gobiernos que han sido exitosos en su propuesta y pues cuando alguien es exitoso en algo, pues uno no le da tanta vuelta, ¿no? Y lo que hace Javier Milei él es heredero filosófico de Alberti. Alberti fue el padre de la Constitución argentina, fue una de las personas, y es un liberal, una persona que a principios de 1900, Argentina era primer mundo. Argentina era el país más rico del mundo. Tenía el PBI per cápita en ese momento de Nueva York, o sea, competía con los países del primer mundo.
Argentina era un país próspero. ¿Por qué? Porque habían abrazado la idea de la libertad de Alberti. Alberti era un líder moral que creía en la moralidad de las personas y era un líder, era una persona que hizo una constitución completamente libertaria en la constitución. Entonces había libertad de economía, libertad de conciencia, libertad de prensa, libertad en todos los sentidos. Acto seguido, Argentina prosperó de una manera increíble. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí ya estamos viendo con Perón, con todo ese tipo de líderes que se posicionó durante los últimos 80 años, pero más marcado en los últimos 40 años. Argentina venía en una decadencia increíble, a tal punto de que hoy en día tienen un 300% de inflación. Son el país, pasaron de ser el país número 1 a 1900 a ser el país 148 de la lista de países más pobres. Es una pena ver, porque yo soy vecino de Argentina, los chilenos somos vecinos de Argentina y conocemos el ego de los argentinos. Son personas muy, muy orgullosas de sí mismos. Entonces yo me imagino cómo deben sentirse ellos mismos cuando miran una lista de los países más pobres de América Latina y entre medio está Haití, Cuba, Venezuela y ellos, metidos entre medio. Entonces me imagino cómo deben sentirse. Entonces el cambio cultural que está haciendo Milei está cambiando, dando vuelta completamente el panorama, el mapa político en Argentina. Esperemos que salga algo bien. Tomemos en cuenta que Milei es un político, dentro de todo, es una persona que se metió en la política, y para meterse en la política uno también tiene que hacer cierto tipo de maruño, irse por acá, ser más sabio, ser más prudente, porque en el inicio, cuando no era político, Milei era una persona sin pelos en la lengua, y ahora se ha ido calmando un poquito más, porque claro, ya está representando a gente, ya tiene que hacer esto y esto y esto y esto. Ojalá, Dios quiera que no recaiga este hombre, que la corrupción no se apodere de él, o que haga las cosas bien, así como la está haciendo, porque hasta el momento ha hecho las cosas súper bien el hombre y está generando un cambio cultural en la mente de los argentinos. Así que esperemos que salga todo bien nomás en él. Muy bien. Gracias por esperarme que vaya y vuelva. Muy bien, entonces, pues yo creo que Milei va a ganar, ganó la primera vuelta. Y como estás diciendo tú, Argentina está caída económicamente, la corrupción, su liderazgo, un liderazgo que quiere sostenerse, eh, sosteniendo ideas paupérrimas que afectan a todos los argentinos. Y pues Milei está proponiendo cosas que se pueden hacer, cosas que funcionan. Creo que va a ganar, espero que gane Sí, yo y, creo que sí también, va a ganar el hombre. y que gane y que las cosas salgan bien, ¿no? Porque pues siempre hay oposición, siempre hay gente que quiere ver caer a los que quieren hacer el bien, hay gente que quiere verlos caer. Uy, cómo me gustaría que cayera, pero ¿por qué está haciendo el bien? Pero ¿Por y qué tomando en quiere? cuenta que el kirchnerismo en Argentina es de símil de pacto histórico, o sea, lo que han visto aquí en Colombia acerca de lo de Benedetti, lo del hijo de Petro, todo, o sea, no tiene nada que envidiarle a lo de Argentina. En Argentina también han pasado un montón de cosas dignas de la mafia, dignas de mafiosos. La gente que gobierna Argentina son literalmente mafiosos. Han mandado a matar reporteros, opositores, gente que amanece muerta, que se cayó, se resbaló de un octavo piso, que murió de un ataque cardíaco, pero después dieron cuenta que tenía una bala en la nuca. Entonces, son personas que están dispuestas a hacer lo que sea. Así que están orando por Milei para comenzar, para que no se corrompa, no se dé vuelta, y otra que haga bien su trabajo, ¿no? Que Dios lo proteja. Si Dios tiene un plan con él, él va a ser una persona clave en la historia argentina en esta época. Así que eso. Durante esta semana hemos estado con el pastor Ricardo Molina, hemos tenido el honor de estar enseñando acerca de John Locke, ¿cierto? ¿Quién fue John Locke? Muchas personas no lo conocen, la mayoría de la gente no lo conoce, pero fue una persona, un filósofo bíblico, no que salió en la Biblia, sino que se basó en la Biblia, era del 1700. Y esta persona hizo un análisis político que estaba viviendo en aquel momento y concluyó en que la monarquía absoluta no era el sistema de gobierno que Dios quería para la sociedad en sí. Tomemos en cuenta de que en ese momento había una sola filosofía, que era un solo sistema político,
que era la monarquía absolutista. Entonces, lo que escribió este señor, John Locke, no desafió solamente un sistema político, desafió al mundo entero, porque todo el mundo se guiaba bajo esta filosofía. Entonces, lo que él hizo fue sentar las bases por las cuales Estados Unidos se independizó. Y hay algo que hay que tener claro, que es lo que pasa cuando yo me quiero independizar. Sí, está bien. Nosotros con el pastor Ricardo Molina somos partidarios, diríamos, acérrimos de una revolución en un caso de que estemos bajo tiranía y cosas así. Sí, tomen las armas y la última opción que queda, tomen las armas, no tengan miedo de eso, vamos a tener el apoyo de Dios. Dios es nuestro juez y Él está a favor de la libertad. Entonces, sí, hay que hacer revolución, hay que hacer un montón de cosas, pero ¿qué hacemos después? Cuando ya se fue el tirano, cuando ya se fue aquellos que nos oprimían, somos libres. ¿Qué es lo que hacemos ahora? ¿Cierto? Pasó aquí en Colombia y fue bien triste ver lo que pasó pues, después que los colombianos hayan deshacido del rey español, que fue lo de la patria boba, porque comenzaron a pelear entre ellos mismos. Entonces, cuando tú no sabes qué es lo que quieres hacer después, o sea, cuando quieres destruir todo, pero después no sabes cómo construir, pasan cosas como lo que pasó en la Revolución Francesa, pasan cosas como lo que pasó aquí en Colombia y cosas completamente. ¿Cuál fue la diferencia de lo que pasó en Estados Unidos? Que los americanos sabían qué es lo que querían, ya tenían listo un sistema de gobierno, porque John Locke había sentado en su segundo tratado de gobierno civil las bases fundamentales para establecer un gobierno según lo que dice la Biblia, ¿cierto? Y aunque no es 100% pegado a la Biblia, es lo más cercano que hay, es lo más cercano a lo que Dios quiere como gobierno civil en sí. Entonces, es por eso que el modelo americano, el experimento estadounidense, fue tan exitoso durante los primeros 100 o 150 años. O sea, eran una potencia mundial. O sea, Estados Unidos se independizó como 70 años antes que América, y Estados Unidos es una potencia, es una potencia. O sea, sus bases fueron cimentadas bajo una idea bíblica en sí. Entonces es importante saber eso. Si yo quiero liberarme, soltármelo de los billetes, tiene que ser para que algo que valga la pena, para construir algo que verdaderamente me dé libertad. Y por eso que el modelo americano fue tan exitoso, porque leyeron a este señor, leyeron al amigo del pastor Ricardo, leyeron a John Locke. Yo lo he estado leyendo y también me estoy haciendo amigo de él. Lo estoy conociendo un poco más. He pasado harto tiempo con él aquí últimamente, esta semana. Hemos estado conversando y él me ha estado explicando algunas cosas. Sí, Entonces, y Juan, muy importante esa parte porque John Locke, su razonamiento explica, en su razonamiento explica que el gobierno civil es hecho para el bien, no para el mal. Y explica a los líderes de ese tiempo que estaban teniendo el control absoluto, la monarquía, poder absoluto, totalitarismo, militarista. okay, totalitario, explicándoles que Dios creó al hombre libre. Y como Dios creó al hombre libre, no lo creó para que otro hombre lo gobierne, que el hombre tiene la capacidad de gobernarse a sí mismo, porque es que si el hombre no tuviera capacidad de gobernarse a sí mismo, entonces pues seríamos iguales a los animales, que no somos Exactamente. animales, somos Y eso, inteligentes. sí, y eso es lo que decían los monarcas. Decían que el hombre era un ser salvaje, que necesitaba ser domado. Entonces, ellos después concluyeron, ahí en un estudio que hicieron corrupto, todo ese tipo de cosas, manipularon a la gente y le hicieron entender de que los reyes eran descendientes de Adán, ¿cierto? Y ellos eran los padres, o sea, el rey Enrique de aquella época, Enrique, era hijo del primogénito, hasta llegar a Seth, hasta llegar a Adán, supuestamente. Entonces, ese era el sustento que tenían para manipular a la gente y decirle, yo soy tu padre, yo soy tu patriarca, y yo te gobierno, ¿cierto? Entonces la gente caía en ese tipo, tomando en cuenta también Claro, porque la gente pensaba, Adán es el padre de todos, y claro. entonces es el líder, es el primero, y Ujú. todo el que sea descendiente de Adán, entonces hereda ese poder de ser el primero, el papá de los pollitos.
Exactamente. Entonces, tomando en cuenta la ignorancia que había en aquella época, que el 90% de la población era analfabeta, no sabía leer ni escribir, entonces venía cualquier persona y le decía, aquí dice esto, y eso lo querían de manera ciega. Había mucha corrupción, había mucha guerra, o sea, el mundo en sí había un caldo de pecados en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que hizo John Locke? John Locke hizo un estudio bien detallado, bien segmentado sobre el poder paternal, el poder civil, y concluyó le puso cuatro sustentos al poder del monarca absoluto, de que él no era descendiente de Adán, ni era todo mentira lo que ellos decían. Y Entonces, eso es importante, Juan, porque, como las dejas 4 cosas, alístalas ahí, porque en eso sí, quedamos la vez pasada. Es muy importante esto, porque eso pasa a la parte religiosa. Hay muchos líderes religiosos que piensan que también tienen derecho divino y que ellos son los padres de la sociedad, son el papá de los hijos, de la iglesia, de la sociedad, y esa idea entonces distorsiona lo que realmente la Biblia dice. Dale. exactamente. Estos son los 4 puntos. Aquí va el punto número 1. Adán no tuvo ni por derecho natural paternal, ni por dádiva de Dios total autoridad sobre sus hijos, ni sobre el mundo, como se le ha pretendido asignarle en sí. O sea, en ningún momento en la Biblia sale que Dios le da permiso a Adán para gobernar sobre sus hijos. O sea, él como padre tiene el rol paternal, pero cuando sus hijos ya se independizan, él no tiene ni un derecho absoluto sobre ellos. O sea, que Dios en su momento, en Génesis, el mandato cultural, le dice al hombre, le dice a Adán, señoréate de todo, sobre lo que las bestias del mar, las bestias del cielo, lo que se arrastra, de la naturaleza, la creación, todo, le dijo, señoréate de todo. Pero hay algo que no le dijo de lo que se tenía que señorear, que era de otro hombre. ¿Y eso por qué? Porque para Dios nosotros somos iguales, gozamos de las mismas libertades y gozamos exactamente de los mismos derechos. Entonces, ninguna persona puede esclavizarte, ni tampoco ninguna persona puede hacerte libre. Eso es importante también, porque nosotros estamos tan desesperados, y eso es lo que yo tengo miedo en el caso de Argentina. Ojalá que mi ley comprenda bien todo esto, que llega un político y dice, ustedes son esclavos, yo los haré libres, le dice. Y eso es mentira, nosotros ya somos libres. Lo que pasa es que no hemos defendido nuestra libertad, porque siempre van a haber personas que nos quieran esclavizar. Siempre van a haber personas que quieran sacar un provecho a costa de que quieran sacar un beneficio a costa de nuestros derechos fundamentales. Van a querer, van a querer quitarnos nuestra propiedad, ya lo estamos viviendo, los impuestos que nos dan, todo ese tipo de cosas que nos dan. No, nosotros, yo siempre le digo al pastor Ricardo, nosotros somos 19% esclavos aquí en Colombia, porque nosotros pagamos el 19% de impuestos. ¿Para qué? Para un grupo de políticos burócratas que lo único que hace es parasitar del gobierno. Mira, estoy hablando como mi ley, ¿no? Ah, pero somos 19% esclavos por el IVA, Por el IVA, claro, pero nos sacan impuestos por otros lados. claro, claro. Y Colombia tiene un porcentaje, más del 50% se paga en impuestos en Colombia. O sea que en Colombia hay demasiada esclavitud por el que tenemos demasiados impuestos. Y eso se hace, para ayudar a explicar un poquito de esto, porque los gobernantes piensan que ellos tienen un derecho heredado, un Exactamente, derecho dado por Dios, y si son cristianos, dicen, Adán tuvo ese derecho, era superior, era supremo, y entonces ese derecho ha sido pasado a mí, y yo tengo un derecho supremo claro. de gobernar a los que son desiguales, que no son iguales a mí. Pero, y ahí hacen su trampolín fuerte para ponerse en posiciones de privilegio. Pero no, esta es la primera causa Es la primera que, causa. que John Entonces, Locke, que John nosotros Locke somos, expone. claro, entonces nosotros somos iguales en libertad e iguales en derecho. Nadie tiene derecho por sobre nosotros. Eso es algo que está en la Biblia.
y que a John Locke pudo discernir, descubrir y decir si estas personas dicen esto es mentira. ¿Por qué? Porque Adán, ellos que se hacen llamar los descendientes de Adán, aunque sean descendientes, dicen, Adán no tuvo ni un permiso de parte de Dios de enseñorear a otras personas. Eso es mentira. El punto número 2. Pero fíjate, Juan Carlos, que pleno siglo XXI, aquí en Colombia, he escuchado líderes que me han dicho, usted no es igual a mí. Yo soy superior a usted. Soy superior a usted por esto y aquello. Por lo tanto, tengo más derechos que usted. Tengo derecho de vivir así, de actuar así, de hablar así, porque tengo una superioridad dada. Y como yo soy evangélico, cristiano, dice, derecho que Dios me ha dado sobre otras personas. Pues, queremos decirle que no es así, porque a Dios nos creó a todos iguales, Sí, exactamente. Y con eso es algo diferentes que pasa. responsabilidades, somos iguales. Y eso es algo que pasa mucho, sobre todo en la iglesia cristiana evangélica. Los obispos, los grandes pastores, son personas que no los puedes mirar a la cara, tienes que taparte porque son personas inmaculadas, ¿cierto? Son la reencarnación de lo celestial en la tierra, según lo que no han hecho entender. Y eso es mentira, es un hombre usado por Dios, quizás sí, quizás no, quizás sabe más que yo en cuanto a la Biblia, es una persona que ha estudiado la Biblia, que tiene una comunión con Dios, pero es un ser humano, goza de los mismos derechos que yo y goza de las mismas responsabilidades que yo. No está por encima de mí por el simple hecho de saber más, o de tener más plata, o de ser de otro color de piel. Eso es mentira, completamente. O tener una creencia religiosa. Las religiones, por ejemplo, como el Islam, se basa bajo esta filosofía en sí. Los hijos de Mahoma son mejores, son los que tienen derecho a gobernar sobre el mundo. Y si estas personas no te hacen caso, yo por hacerle un bien, estoy, ¿cómo se llama? Estoy matándola, estoy quitándole sus pertenencias o cualquier cosa, porque ella no entiende. No entiende eso. Lo mismo pasa con el socialismo, el comunismo en sí. El comunista, él tiene un delirio y él piensa que es moralmente superior al resto, ¿cierto? Él piensa moralmente que mejora al resto y él sabe algo, o sea, está en un lugar, en una posición en el que él piensa, él cree que tiene que rescatar al mundo y llevarla a esa posición en sí. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien no le quiere hacer caso? Por el bien tuyo, te voy a despojar de todo, para que entiendas de una vez por todas lo que te está haciendo mal de verdad. Por el bien tuyo, te voy a despojar de todo, te voy a expropiar todo, quizás te voy a fusilar o cualquier cosa, porque tú eres un pobrecito ignorante que no sabes lo que yo sé. Y esa es la filosofía en donde descansan la filosofía, los pensamientos totalitaristas como el socialismo y el comunismo en sí. Pero fíjate, Juan, que hablamos de Robert Filmer, ¿recuerdas? Ajá. Él escribió un libro. ¿Cuál libro? El patriarca. El Patriarca. El análisis de este hombre es que quiere probar con la Biblia de que sí hay personas en la tierra que tienen derechos divinos y que no todos somos iguales. Y entonces él dice, su base es que si Dios hubiera querido que todos fuéramos iguales, hubiera creado a todos, a todos iguales, de una sola vez, como Adán. Pero no fue así. Al único que creó como hombre, grande, adulto, capaz, inteligente, poderoso, fue a Adán, y al resto no. Entonces ellos se pegan de eso, que entonces sí hay gente con esos privilegios especiales, con esos derechos especiales, que si Dios hubiera querido que todos fueran iguales, no hubiera desigualdad, entonces Dios hubiera creado a todos adultos, por decir algo. Bueno, esa es una interpretación equivocada, una interpretación amañada, porque Robert Firmer en su libro lo que quiere es respaldar el despotismo tiránico del rey. Y Del rey, dice, claro. Dios, desde Adán, Dios quiso que hubiera rey. Mentiras, error. En la Biblia sí habla de reyes, pero no son la voluntad de Dios. Exactamente. Muy importante tener eso en cuenta.
John Locke refuta el punto número 1 y por consecuencia los otros puntos se van como añadiendo, podríamos decir, porque él después dice, y en un caso de que sí tuviera, por ejemplo, mire, en el punto número 2, dice que si la tuviese, no la heredan sus hijos. O sea, él dice ya, en el punto número 1, Adán no tuvo ni un derecho paternal dado por Dios que gobierne sobre sus hijos. Y dice ya, te concedo eso. ¿Qué tal que sí? Se lo dio. Pongamos supuesto que sí se lo haya dado. Se lo haya dado. Ese derecho no se hereda. Dios tampoco puso nada de que se haya heredado ni nada de eso. O sea, es mentira eso de que si yo soy el rey, mi hijo también va a ser el rey por derecho divino. O si yo soy tal persona, mi hijo va a ser tal persona por un derecho que Dios me dio en sí. Ahí Puede que... sale, ahí sale Juan, la estupidez, ¿no? Ajá, De la gente que dicen, es que nosotros somos de la sangre azul. exactamente, sangre azul. Y todos los que Y, y, tienen sangre azul tienen derechos especiales dados por Dios. y la historia ha sido testigo de cómo los hijos de los reyes, los príncipes, son los que destruyen la sociedad en sí, o sea, las implosionan, las colapsan, porque son personas que no están capacitadas, solamente están ahí porque tienen sangre azul, sangre real, ¿cierto? Pero son personas que no saben cómo gobernar, son las menos aptas, las menos capacitadas. Entonces, estamos viendo como ese tipo de sistema también queda refutado por parte de lo que sea la sangre azul. No, nosotros hoy día lamentamos que todavía exista monarquía. Yo de verdad lamento que todavía haya un rey Felipe, un rey Charlie, un montón de reyes aquí acá, y las princesas, que las princesas aquí, los príncipes para allá, los reyes para acá, los monarcas para allá, los duques, el este. La gente se ha resistido a dejar esa figura tan pagana, tan errónea. Pero eso ha quedado plasmado en las naciones, por lo menos la India. En la India es muy marcado las castas. Las castas. Y, y ahí están la casta de los pobres, arruinados, que ya tienen en su sangre, en su ADN, su Claro, destino. Su destino claro. es ser pobres. Mil pobre. Y nacen otros que su destino es mandar a los pobres. Y se creen eso y actúan así. Claro, Y es lo que John Law refuta. Y entonces dicen que no pueden dejar acabar esa casta y por eso el poder es hereditario. Y claro. eso pasa Entonces, a la religión, Juan. En la religión también, en las iglesias, el pastor cree que tiene derechos divinos sobre el apóstol o quien sea. ¿Y quién le sucede? Le sucede su hijo o su hija, porque son los únicos que tienen la casta, la capacidad, la sangre, el llamado especial para continuar con lo que supuestamente hace su papá. claro. Si me permiten como testimonio propio, la iglesia de la iglesia mía de Chile, no la última de la que me vine de Colombia, sino de la que no habíamos ido anteriormente, casi colapsa, no colapsó porque se mantuvo, simplemente porque se fue una generación de gente y llegó otra nueva, que no supo lo que pasó, pero estaban nombrando como pastor al hijo del pastor de la iglesia en sí, y la gente no estaba de acuerdo porque el pastor estaba en pecado, el hijo del pastor estaba en pecado, lo habían pillado haciendo algo con otra mujer, era un hombre casado. Y, y el hombre en su orgullo, y porque era hijo de pastor, lo nombró pastor igual. ¿Qué fue lo que pasó? Las congregaciones, los ancianos de la iglesia se fueron todos, se fueron todos. ¿Qué fue lo que pasó en esa iglesia? Estuvo durante mucho tiempo solamente yendo la familia del pastor y después de a poquito comenzó a llegar gente nueva. Entonces hay otra generación de iglesia y la iglesia todavía funciona, pero hay otra generación de iglesia que no sabe lo que pasó anteriormente. Quizás no le han contado ni nada. Conozco Entonces, muchos casos de esos. claro, entonces él el pastor todavía está predicando, está su hijo, ya está de pastor también, está como líder de alabanza, y o sea, tuvo que pasar eso, él prefirió que se vaya la gente, sus ancianos de toda la vida, era gente que estuvo ahí por años, 40, 50 años acompañándolo, se fueron de ahí, pero él prefirió dejar a su hijo ahí en el poder. O sea, eso es una mente corrupta, es estar convencido de que porque es mi hijo, merece estar en donde estoy yo. Y eso es mentira.
No existe, no se Poder, ese es el segundo poder, punto. El poder hereditado, el claro. derecho que se hereda. Pero John Locke dice, no, si tuvieras algún derecho, ese derecho no se hereda a los hijos. No se hereda a los hijos. Entonces, John Locke dice ya, Dios no le dio poder, y en un caso de que sí le haya dado, no se hereda. Pero en un caso de que sí se herede, pone en el número 3, porque refuta y refuta y refuta y refuta. En un caso de que sí se herede, pone John Locke, pone que si sus herederos hubieran tenido, lo hubiesen tenido, al no haber ley divina que determine el heredero que tuviese aquel derecho, no se puede saber con seguridad la línea del derecho de sucesión y autoridad. O sea, lo que yo lo que está diciendo acá, ustedes defienden la idea de que el hombre debe ser gobernado porque el hombre antes de ser gobernado era un salvaje que se gobernaba por sobre otro llegaba otro y lo mataba, llegaba otro y lo mataba. Era lo que el mismo John Locke habla en el capítulo 1.3, era un estado de guerra continuo. El estado de la naturaleza era un estado de guerra. Entonces tuvo que venir alguien a estar en el poder. Ustedes defienden eso, pero eso va en contradicción, porque si se supone de que son los herederos de Adán los que han gobernado siempre, y ustedes al mismo tiempo están diciendo de que el más fuerte se posiciona sobre el más débil, que hacía un mundo salvaje, ¿cómo sabemos cuál es el hijo de Adán y cuál no? Quizá el heredero de Adán ya debió haber sido asesinado hace mucho tiempo y se posicionó otro. ¿Cómo saben ustedes si es verdad o si es no? Entonces, lo que dice acá, si sus herederos lo hubiesen tenido, al no haber una ley divina, o sea, al no estar el hombre bajo la ley de la razón, bajo la ley de Dios, que ustedes defienden eso, que el hombre no era un autopensado, una persona autogobernada, sino era un salvaje. O sea, ustedes dicen que no hay ley divina que determine al heredero que tuviese aquel derecho, no puede saber con seguridad la línea de derecho de sucesión. O sea, la línea de derecho de sucesión debió haberse perdido hace mucho tiempo, porque según ustedes, el hombre es un salvaje y no se sabe quién fue rey, quién no fue rey. O sea, el mundo ha sido salvaje. Entonces, ustedes mismos se contradicen, porque están diciendo de los que han gobernado han sido padres, pero al mismo tiempo dicen que no saben quién han sido padres y quién han sido rey o no rey, porque muere uno, dura un día quizás, y llega otro y lo mata al poder, llega otro. Era un revoltijo, no se sabe quién es, se perdió. En un caso de que, entonces dice ya, Adán no tuvo ni un permiso dado por Dios de gobernar, y en un caso de que sí lo haya tenido, sus hijos no lo heredan. Y en un caso de que sí lo hereden, no se sabe, no se sabe cuál es el hijo, porque ha sido un revuelto de peleas de reyes de poder que aquí acá, que ustedes ni siquiera saben cuál es la línea de sucesión en sí. Claro, Entonces, y disculpe, también diga. es una idea muy contradictoria porque pues no se sabe la sucesión, ¿no? De derechos. Eh, pero en realidad todos los seres humanos venimos de Adán y Eva. Entonces todos tenemos los mismos derechos. O sea que Claro. el análisis automáticamente hace perder esa idea que alguien especial tiene un poder especial, un derecho divino y que los otros no, porque todos venimos del mismo punto. Ujú. Uno, somos creación de Dios y dos, pues venimos de Adán y Eva. Entonces, si hay herencia de reyes, pues todos somos hereditarios y todos tenemos derecho a, a los privilegios, a los mismos privilegios. Todos tenemos derechos al mismo trato. Todos tenemos derechos a gobernar. Todos tenemos derechos. Entonces, John Locke, pues, explicando esto, trata de a esta gente que cree que si hay que sostener un gobierno monárquico, pues trata de tumbarlo con la misma Biblia. Exactamente. Y ahí el punto número 4, él dice ya, en un caso de que sí haya una línea de sucesión, ya, la línea de sucesión se mantiene, ya, les concedo que Dios le dio derecho a Adán, les concedo que se hereda y les concedo que haya una línea de sucesión. En un caso de que haya habido una línea de sucesión, que si se hubiese terminado, es tan antigua que se perdió el rastro de cuál fuera aquella línea de descendencia, ya que ninguna familia lo tiene. O sea, es tan antigua la línea de descendencia que hay, que ya no se sabe quién es hijo de Adán y quién no.
¿quién es hijo del primogénito? Porque aquí lo que están peleando es que ellos son los hijos de Set, del primogénito. Entonces, Adán le dio a Set, Set le dio a su hijo mayor, a su hijo mayor, a su hijo mayor, a su hijo mayor, hasta llegar a los reyes actuales. Entonces, lo que hace yo aquí es refutar todo este tipo de ideas así, en sí. Claro, Entonces, recuerda que es el primer capítulo del libro de John Locke. Y entonces John Locke lo que está tratando de explicar es de que no hay un poder político exclusivo, un poder político selecto, un poder político de ungidos, de eminencias, de estrellas. No lo hay. Y por eso, pues, lo que trata de decir John Locke es que todos tenemos la misma capacidad de formar gobierno civil y de hacer las cosas a la manera como está establecido. exactamente. Entonces, después de esta refutación que hace Locke, Locke dice, este modelo no es el modelo que Dios quiere, es mentira, lo han estado engañando todo este tiempo, ellos no son los hijos de Adán, ellos no tienen ni una autoridad para gobernarte así, ellos dicen que son nuestros padres y por eso no gobiernan de esa manera, pero el poder de un padre no tiene ese poder de gobernar, también diferencia diferente los poderes de la institución, y él dice, un padre no gobierna a su esposa como esclava, ni tampoco gobierna a sus hijos como esclavos. Como ellos dicen que son nuestros padres, no están gobernando como esclavos. Eso es mentira. Un padre gobierna, un padre cuida, un padre protege, un padre da la vida y se mantiene cierto tipo de sucesión de distancias, de limitaciones dentro del matrimonio en sí, por el fin de hacer crecer la familia, dice John Locke. Entonces, aquí con estos 4 puntos, Locke refuta el modelo pagano, monárquico, paternal, y después, a partir de este punto, él comienza a dar su idea de cómo, según Dios, es el gobierno civil. Y comienza detallando cómo es el gobierno civil, si me permite hacer un minutito para ningún derecho, aquí él dice, ningún derecho de gobierno puede derivarse de la condición paterna de Adán. Y podemos ver que Locke explica el principio bíblico del cristiano, de la individualidad de Dios en todas las cosas. Dice, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, teniendo libertad, es decir, que puede decidir conociendo la verdad y así asumir las consecuencias de sus decisiones, o sea, lo hace responsable desde sus decisiones, por lo que el individuo es soberano de sí mismo al tener obediencia voluntaria, pero debe asumir las consecuencias y responsabilidad de sus actos. Adán no tuvo ni derecho natural, bueno, ese es el punto número 1. Entonces, Después, John Locke dice que hay 2 fuentes de gobierno, dos fuentes, una fuente alternativa al poder que han visto toda la vida. Aunque Locke aquí no especifica la alternativa porque el capítulo que estoy estudiando yo no dice cuál es específicamente, pero durante todo el libro se deja clara cuál es, que uno es por medio de la fuerza, ¿cierto? Eso es lo que está pasando con la monarquía, la fuerza. Ellos no son políticos y lo otro es el consentimiento voluntario. O sea, yo voluntariamente decido someterme ante un líder político, pero que este líder político cuide mis derechos. Eso es lo que lo comienza a plantear y son las bases para sustentar el gobierno civil. Sí, señor. Entonces, eh, vamos a dejarlo ahí porque por el tiempo. Entonces, entender que Dios en ningún momento está de acuerdo con el poder tiránico monárquico, que el hombre tiene la capacidad de gobernarse a sí mismo, que sí el gobierno civil es establecido por Dios, pero no los que... El pastor de nuevo se parece que se perdió la señal. Pero lo que quiere decir es eso, son los puntos, los principios bíblicos podríamos estar hablando, de que Dios no le dio el poder al hombre, el gobierno civil no funciona de esa manera, eh, y fueron las bases, digamos, que sentaron el mundo occidental, toda América, podríamos decir. Hoy día podemos disfrutar de cierto tipo de libertades porque tenemos la filosofía de John Locke. Así que la próxima semana vamos a continuar hablando este tema. Es bien interesante y,
y esperemos que salga todo bien, ¿cierto? Bendiciones del Altísimo, bendiciones a todos.